Eh, Soy Adriana García, residente de segundo año del Servicio de Hematología. El día de hoy vamos a hablar sobre la anemia de células falciformes y el doctor Raúl Martínez coordinó esta clase. Inicialmente vamos a comenzar con el índice de la presentación, los aspectos que vamos a tocar durante la presentación. Y bueno, primero vamos a dar la definición de anemia de células falciformes. Posteriormente veremos la etimología y la historia, la epidemiología, la etiología, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, prevención y conclusiones. Bien, la definición de la anemia de células falciformes, o también conocida como anemia de pranocítica, es un trastorno hereditario de la sangre caracterizado por la presencia de hemoglobina normal, o también conocida como hemoglobina S, llamada así por su nombre en inglés, que significa hoz. Esto es dado por la forma que adquieren los eritrocitos de media luna, y como consecuencia de esto se va a reducir la vida media de los eritrocitos. Etimológicamente, la palabra depranocito proviene del griego depranón, que significa hoz, y quitos, que significa célula. Muy bien. En cuanto a la historia, la anemia de células falciformes es la primera enfermedad molecular descrita por el doctor Pauling en 1949, y a partir de ahí fue pues un parteaguas en cuanto a la investigación molecular de las enfermedades de la sangre. En cuanto a la epidemiología, según la Organización Mundial de la Salud, la anemia de pranocítica corresponde al 83% de todas las hemoglobinopatías a nivel mundial. Esto tiene gran implicación, ya que en África es donde la mayor incidencia de pacientes con anemia de células falciformes ocurre. Se comenta que 1 de cada 500 nacidos africanos padece la enfermedad, y 45% de la población en África es portadora, sobre todo en la África subsahariana y en la África ecuatorial. Aquí también es importante mencionar que actualmente la esperanza de vida de los pacientes con esta enfermedad en países de primer mundo es alrededor de los 67 años. Sin embargo, en países africanos, la mortalidad infantil oscila entre el 50 y el 90% antes de los 5 primeros años de vida. Y bueno, la distribución geográfica que tiene la anemia de células falciformes se debe principalmente a 2 factores. Uno de ellos, pues, es la endemicidad. Esta endemicidad relacionada también con la prevalencia de malaria. Y la otra, pues, son los movimientos de población, en el que cada día podemos observar que la anemia de pranocítica la podemos encontrar prácticamente en cualquier parte del mundo. Bueno, pues la superposición entre la distribución geográfica del alelo que va a codificar a la hemoglobina S y la endemicidad de la malaria en la África subsahariana llevó a que en la década de 1950 pues las hipótesis eran de que los pacientes que presentaban esta enfermedad podían tener cierto grado de protección contra la malaria causada por el Plasmodium falciparum. Actualmente ya existe evidencia clara de que es así, de que confiere cierta protección, sobre todo contra los cuadros de malaria severa causados por Plasmodium falciparum. Y bueno, actualmente la mayor prevalencia de la anemia de células falciformes se observa en la África subsahariana, en partes de Medio Oriente y en India. En Latinoamérica también, por esto de los movimientos poblacionales, pues ya tenemos también enfermos con esta enfermedad. Ok, ahora vamos a hablar sobre la etiología. Bueno, sabemos que la anemia de células falciformes va a ser una alteración a nivel del gen de la beta globina localizado en el cromosoma 11.
en la posición 6 de la cadena polipeptídica beta, en la cual va a haber un cambio en el codón, va a haber un cambio de la adenina por la timina. Esto va a hacer que cambien los aminoácidos que conforman este gen de la betaglobina y va a haber un cambio del ácido glutámico por una valina. Esto nos va a conferir como tal hemoglobina S o la hemoglobina de las células falciformes. Ahora, en cuanto a la etiología, sabemos que en este tipo de enfermedad vamos a tener ciertos rasgos genéticos. Vamos a encontrar pacientes que se conocen como homocigotos para la anemia de células falciformes. Dobles homocigotos quiere decir que comparten dos mutaciones iguales. En estos pacientes la importancia de que sean homocigotos va a ser el grado de severidad de las manifestaciones clínicas que van a presentar estos pacientes. Podemos encontrar que del otro lado podemos encontrar pacientes dobles heterocigotos que van a compartir dos mutaciones diferentes, pero en este tipo de pacientes la enfermedad incluso en algunos casos puede llegar asintomática, puede ser asintomática o incluso presentar sintomatología pues muy leve. El tipo de herencia de la anemia de células falciformes es autosómica dominante. En este ejemplo, pues los papás son portadores de la enfermedad, es decir, que la descendencia de ellos tendrá un 25% de probabilidad de salir un individuo sano, tendrán 50% de tener hijos portadores de la enfermedad y tendrán otro 25% de que su descendencia sea exprese más bien la enfermedad de células falciformes. Ahora vamos a hablar sobre las formas de presentación. Tenemos que básicamente van a ser 4 formas de presentación de la anemia de células falciformes. Y bueno, la primera de ellas es la forma heterocigota o rasgo falciforme, que es conocida como hemoglobina AS. En esta solo se va a ver afectado uno de los alelos que codifican a la cadena beta. Por lo tanto, estos pacientes van a tener 30-40% de hemoglobina S. Esto va a conferir las características clínicas de la enfermedad, que en la mayoría de estos pacientes pues van a ser pacientes asintomáticos. La siguiente forma de presentación es la forma homocigota o anemia como tal, conocida ya como anemia de células falciformes, que son dobles homocigotas y se las conoce como hemoglobina SS. Aquí se van a afectar los dos alelos que codifican la cadena beta y van a tener de un 70 a un 75% de hemoglobina S y un 5 a un 15% de hemoglobina F. Por lo tanto, estos pacientes al tener mayor cantidad de hemoglobina S van a ser los que van a presentar los cuadros de mayor severidad de la anemia de células falciformes. En esta diapositiva vemos la otra forma de presentación, que es una forma doble heterocigota. También se le conoce como hemoglobina S con rasgo talasémico. Coexisten acá dos alelos anormales, uno de hemoglobina S y el otro de la beta-talasemia. Estos pacientes van a tener un 10 a un 30% de hemoglobina A, que es la normal que encontramos en el adulto. Van a tener entre un 60 a un 85% de hemoglobina S y van a tener un 5% aproximadamente de hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal. Este tipo de manifestaciones predominantemente están en áreas del Mediterráneo y en pacientes de raza negra. La siguiente forma de presentación es la forma doble heterocigota, que se le conoce como hemoglobina S y hemoglobina C. En esta van a coexistir dos alelos anormales, uno que va a expresar la hemoglobina S y otro que va a expresar hemoglobina C en porcentajes iguales, 50% cada uno. La expresión clínica de estos pacientes pues es mucho menor y la severidad de los síntomas pues de igual manera es mucho menor. Ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología.
Y bueno, en esta imagen, la que está del lado izquierdo, pues vemos nuevamente que la anemia de células falciformes va a ser una alteración genética en el gen de la beta globina, en el sexto codón, en el cromosoma 11, donde va a haber un cambio del ácido glutámico por una valina, y es así como vamos a obtener la hemoglobina S. Esta hemoglobina tiende a polimerizarse. Esto quiere decir que va a ir adquiriendo esa forma de media luna o forma de hoz, y que va a ir perdiendo la maleabilidad característica de la membrana del eritrocito, y va a pasar por otro proceso que se llama desoxigenación, en el cual pues prácticamente va a tener una disminución, una afinidad disminuida por el oxígeno. En la otra diapositiva vemos que hay algunos factores que van a fungir como facilitadores para que se exprese la anemia de células falciformes. Todos estos factores, como la disminución parcial de oxígeno, la disminución del pH, de la temperatura, la interacción con otras hemoglobinas, que como vimos podemos tener hemoglobina S con hemoglobina C o con hemoglobina fetal, y son las diferentes variaciones y las diferentes pues clínicas que nos va a dar el paciente, y el aumento del 2,3-difosfoglicerato, que va a hacer que la hemoglobina pues tenga menor afinidad por el oxígeno. En esta diapositiva, pues nada más quiero enfatizar que la depranocitosis, que también se le conoce a la anemia de células falciformes, puede ser reversible o irreversible. Este es reversible cuando el eritrocito recupera su forma normal en presencia de oxígeno. Esto quiere decir que el oxígeno, una vez recuperando el oxígeno, vuelve a adquirir estas características de maleabilidad de su membrana. Sin embargo, llega un punto donde esto ya no es posible. Es una depranocitosis irreversible, en la cual este eritrocito, por la polimerización, ya no logra recuperar su forma normal en presencia de oxígeno, y es lo que nosotros clínicamente vamos a evaluar como una anemia de células falciformes. En cuanto a la fisiopatología, vemos que hay mayor adherencia al endotelio vascular. Característicamente, la anemia de células falciformes va a tener episodios de vasoclusión. Y bueno, la vasoclusión en la anemia de células falciformes es un fenómeno complejo en el que las interacciones entre los eritrocitos, las células endoteliales, los leucocitos, las plaquetas y las placas juegan un papel central. Las células endoteliales probablemente se activan por contacto directo entre los eritrocitos falciformes, la hemoglobina libre y especies reactivas de oxígeno, inducidas estas por hipoxia. La reducción de la biodisponibilidad del óxido nítrico induce la expresión de moléculas de adhesión y producción de endotelina 1. El aumento en la expresión de estas moléculas de adhesión endotelial, como la molécula de adhesión intercelular tipo 1, la P-selectina, la E-selectina, antígenos de superficie de leucocitos, integrina A beta, B3 y proteoglucanos, son responsables pues de la adhesión del eritrocito y de los leucocitos. Las células endoteliales activadas también producen mediadores de inflamación, como interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, que conducen, y esto es muy importante, a un estado de inflamación crónico. Los eritrocitos falciformes son más adhesivos a las células endoteliales que los eritrocitos normales. Por lo tanto, va a haber una mayor adherencia al endotelio junto con las otras células, tanto los linfocitos, sobre todo los neutrófilos, y las plaquetas, que van a hacer que la fisiopatología de la anemia de células falciformes hayan muchos eventos de vasoclusión prácticamente en cualquier órgano del sistema. Y bueno, el otro punto importante dentro de la fisiopatología de esta enfermedad, pues es el proceso de hemólisis, recordando que esta pues es una anemia hemolítica también. Pues los eritrocitos falciformes son muy inestables, dado que la vida útil de estos se reduce
en aproximadamente un 75%. Se piensa que la hemólisis ocurre principalmente por fagocitosis extracelular por medio de los macrófagos, pero una fracción, aproximadamente un tercio de estas, ocurre a nivel intravascular. Y sobre todo esto, por ejemplo, podemos, más adelante lo voy a mencionar, pero una de las complicaciones más severas de la hemólisis podría ser una hipertensión arterial pulmonar en los pacientes con anemia de células falciformes. Ahora, en esta diapositiva les ejemplifico algunos factores que influyen en la gravedad de la enfermedad. Tenemos que los podemos dividir en factores hereditarios y factores adquiridos. Los factores hereditarios, por ejemplo, tenemos la cantidad de hemoglobina S dentro del eritrocito. Como vimos en las diapositivas anteriores, la cantidad de hemoglobina que se exprese en los eritrocitos del paciente va a ser directamente proporcional a las manifestaciones o a la gravedad de las manifestaciones clínicas que van a tener. A mayor cantidad de hemoglobina S, mucho más grave será la enfermedad. Lo otro es la naturaleza de otras hemoglobinas en el eritrocito. Vimos también que puede estar asociada a la polimerización con otro tipo de hemoglobinas, en este caso con hemoglobina fetal o con hemoglobina C, y que dependiendo del porcentaje de este tipo de hemoglobinas, de igual manera la representación será en la gravedad de la sintomatología de los pacientes. Lo otro es la interacción de los depranocitos y la talasemia, como vimos y veremos más adelante también, van a haber anemias falciformes con rasgos talasémicos mayores y menores. En cuanto a los factores adquiridos, tenemos que tanto la desoxigenación, la éstasis vascular, que va a promover a los eventos vasooclusivos, la acidosis, la hipertonicidad y la temperatura juegan un papel determinante para la expresión de la anemia de células falciformes. Ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas que presentan estos pacientes. Y bueno, primero que nada, recordarles así de manera general que existen dos formas clínicas de hemoglobina S. Una, como ya habíamos visto, es la forma homocigota, en la que los pacientes pues sí sufren anemia falciforme con una severidad pues muy alta de la enfermedad. Son los pacientes que van a tener anemias hemolíticas crónicas y una serie repetitiva de crisis vasoclusivas en los diferentes órganos. Y la otra forma es la forma heterocigota. En la forma heterocigota, como ya habíamos visto, la cantidad de hemoglobina S que tienen los pacientes pues, es menor del 50%, puede estar aunado con algún otro tipo de hemoglobina, como la F o la C, y generalmente estos pacientes no van a presentar una sintomatología, generalmente son asintomáticos, y en aquellos en los que llegaran a presentar algún tipo de sintomatología, pues la verdad es que la gravedad es mínima. Por ejemplo, en estos pacientes podemos ver que a lo mejor el pivote para sospechar en una anemia de células falciformes pudiera ser nada más hematuria, como único dato pues, de severidad. La forma más frecuente de hemoglobina S pues, va a ser el rasgo heterocigoto y se cree que existen en el mundo más de 35 millones de individuos afectados. A su vez, podemos dividir la anemia de células falciformes pues en varias fases para ir entendiendo cómo se va manifestando. La primera de ellas es una fase estacionaria, la segunda es una fase de expresividad aguda y la última fase es una fase de expresividad crónica. Iniciaremos hablando de la fase estacionaria. Esta fase estacionaria se da en los primeros años de vida, generalmente entre el primero y el cuarto año de vida. Hay que recordar que más o menos la temporalidad es así porque el recién nacido todavía tiene altas concentraciones de hemoglobina fetal, lo que le confiere cierto grado de protección contra la anemia de células falciformes. Esta fase se va a caracterizar por una intensa retención eritrocitaria a nivel esplénico, con pérdida de la función esplénica. Se puede comprobar mediante la visualización de las llamadas vacuolas de Pitts.
Generalmente se presenta entre los 6 y los 24 meses de edad y pues lo característico es que los niveles de hemoglobina caen bruscamente. Esta fase de retención eritrocitaria esplénica o secuestro esplénico puede ser la forma de debut de la enfermedad. Se va a presentar pues en niños muy pequeños y lo característico de esto es que pueden ser tanto episodios repetitivos como puede ser un episodio tan grande que ponga en peligro la vida del niño. Veremos un poco más adelante que estas crisis esplénicas van a estar dadas por microoclusiones o microtrombos a nivel esplénico, lo que le va a conferir una asplenia funcional a los niños, lo cual es muy importante porque estos pacientes van a ser mucho más susceptibles de presentar infecciones y estas a su vez favorecen a que tengan crisis hemolíticas. De hecho, un paciente que debuta con una retención eritrocitaria esplénica puede llegar a fallecer por esto, dado que es tanta la retención de eritrocitos a nivel del vaso que disminuye el volumen circulante efectivo. Incluso estos pacientes pueden llegar a presentar estados de shock por la misma fisiopatología de esto. Veremos más adelante que si son episodios repetitivos de este evento, incluso a estos pacientes se les puede esplenectomizar. Y bueno, aquí nada más les pongo esta imagen de las vacuolas de Pips. Bueno, durante esta fase estacionaria, las principales características clínicas que van a presentar los pacientes va a ser anemia, la palidez mucotegumentaria, pueden presentar diversos grados de ictericia conjuntival y a partir de aquí ya va a ser muy notorio el retraso del crecimiento óseo y del crecimiento gonadal, que van a ser dos características que en la fase crónica se van a poder observar ya en estos pacientes. Luego viene la fase de expresividad aguda, que esta se da a partir de los 4 años de edad. Es un agravamiento del cuadro anémico que presentan estos pacientes. Hay mayor cantidad de manifestaciones agudas porque hay un aumento en las crisis vasoclusivas que afectan diversos órganos, por ejemplo, pulmón, riñón, tejido óseo, sistema nervioso central. Estos niños se van a caracterizar porque van a presentar incluso eventos vasculares cerebrales desde edades muy tempranas en la niñez. En esta fase de expresividad aguda, algo muy característico es que se acompaña de dolor intenso en los territorios afectados por estas crisis vasoclusivas, sobre todo a nivel de hueso, sobre todo en el tórax o en partes distales de las extremidades, tanto superiores como inferiores, y generalmente se van a acompañar de infecciones de repetición que suelen ser recidivantes y que ponen también en peligro la vida del niño. Durante esta fase de expresividad aguda, las crisis de dolor van a ser como la manifestación más característica de la anemia de células falciformes. Muchas veces estos pacientes pueden debutar con una crisis de dolor y a partir de ahí hacer el screening para llegar al diagnóstico de esta enfermedad. Y bueno, otra de las características que pueden presentar pues es hipoxia, fiebre, infecciones de repetición. En este caso, sobre todo, van a ser infecciones de tipo viral y una de las más sobresalientes en la literatura pues es infecciones por parvovirus B19. La deshidratación también va a ser importante porque fomenta que haya mayores crisis tanto de dolor como vasoclusivas. El frío, que también es otra característica de estos pacientes, que desencadena las crisis hemolíticas, los cambios estacionales o de menstruación. Y aquí ya vamos a poder observar las alteraciones óseas que van a presentar estos pacientes en forma de deformidades, como en el caso de las dactilitis y en pacientes mucho más pequeños como el síndrome mano-pie. La fase de expresividad aguda también se le conoce como crisis de infartos de repetición
porque es el resultado de la obstrucción de los vasos sanguíneos por esos hematíes que están rígidos, que ya perdieron esa capacidad de deformar su membrana y que pues ya adquirieron esa forma de media luna. Se origina pues anoxia, que en última instancia conduce a la muerte tisular en el órgano en el que se está afectando. Los potenciales puntos de infarto, pues como ya les había mencionado, son diversos, pueden afectar a cualquier órgano del cuerpo humano. Sin embargo, se menciona que las necrosis avasculares, sobre todo en la cabeza del fémur, son muy frecuentes en este tipo de enfermedad. La asplenia por esos microtomos también, la asplenia funcional, y eventos vasculares cerebrales que desde edades muy tempranas la pueden presentar estos pacientes. Las infecciones van a constituir también una complicación muy frecuente en la fase de expresividad aguda de la anemia falciforme y en muchos casos esta condición de tener infecciones frecuentes condicionan una mayor morbimortalidad en estos pacientes, incluso llegando a ser la primera causa de fallecimientos en pacientes con anemia de células falciformes. De las complicaciones de las infecciones, podemos tener que como se dan las necrosis avasculares o también se dan las úlceras maleolares, podemos tener que hayan procesos osteomielíticos, sobre todo por estafilococo aureus. Y lo otro que es muy frecuente en la edad pediátrica son infecciones por encapsulados, sobre todo por Haemophilus influenza, por Streptococcus pneumoniae. Por lo tanto, estos pacientes necesitan recibir profilaxis, vacunas contra estos encapsulados. Ahora pasamos a la fase de expresividad crónica. Esta, pues propiamente ya va a ser de los pacientes que han logrado sobrevivir a la infancia. En esta etapa, pues ya vamos a ver como todas las complicaciones que ha dejado pues la enfermedad. Acá lo principal es que vamos a ver que se afecta el desarrollo corporal. Generalmente estos pacientes tienen un peso y una talla menor a la esperada para su edad. Tienen retraso en el crecimiento del sistema nervioso central. Un condicionante de esto podría ser los eventos vasculares cerebrales de repetición que presentan. A nivel del aparato cardiocirculatorio, pues pueden presentar de igual manera infartos agudos al miocardio de repetición o cardiomegalia o insuficiencia ventricular izquierda. A nivel del sistema pulmonar, pues pueden desarrollar el síndrome torácico agudo o pueden desarrollar también hipertensión arterial pulmonar como consecuencia más grave de la anemia hemolítica que presentan. A nivel del sistema hepatobiliar y vaso, pues lo más frecuente acá es que presenten datos de abdomen agudo relacionados con procesos de colelitiasis. En cuanto a la función renal, en pacientes que son heterocigotos para la hemoglobina S, generalmente presentan como rasgo de anemia de células falciformes una hematuria que no les condiciona mayor problema. Sin embargo, en pacientes con expresividad como los dobles homocigotos, pueden presentar incluso grados diferentes de enfermedad renal crónica. A nivel de trastornos oculares, lo más catastrófico pues es la oclusión pues son los microtromos a nivel de la arteria central de la retina, lo que puede ocasionar pues que el paciente pierda la visión. Y las úlceras maleolares, que van a ser muy frecuentes también en estos pacientes, que de igual manera se van a deber por esos microtrombos. Generalmente estas van a ser asintomáticas, pero su tratamiento es muy complejo porque tienden a tardar mucho tiempo en que curen. Y por último, pues también sería la impotencia asociado a eventos repetitivos, sobre todo de priapismo, que veremos un poquito más adelante también. En cuanto al retraso del crecimiento, pues es una de las manifestaciones que es más frecuente en pacientes con anemia de células falciformes. Como ya dije, se afecta el peso y la estatura. Generalmente son pacientes de bajo peso y de estatura menor a la del promedio. Aquí también en cuestión al crecimiento, tenemos que estos pacientes
cursan con hipogonadismo y con aparición tardía de la pubertad y de la menstruación. Todo esto secundario, pues, a la propia enfermedad. En cuanto al sistema nervioso central, hay retraso psicomotor, hay también trastornos del aprendizaje, pueden haber episodios de apoplejía secundarios a los eventos vasculares cerebrales de repetición. En cuanto al aparato circulatorio, pueden presentar cardiomegalia, insuficiencia ventricular izquierda, pueden presentar taquicardia. Lo más característico es que presenten estas zonas de vasooclusión representadas como infartos múltiples de las arterias coronarias o que presenten hipertensión arterial sistémica. En cuanto al sistema pulmonar, pues una de las patologías más representativas de la anemia de células falciformes es el síndrome torácico agudo. Este se considera como la segunda causa de hospitalización, seguida pues de las crisis de dolor. La gravedad del síndrome torácico agudo va aumentando con la edad. En los adultos, cerca del 10% de los pacientes que desarrollen este síndrome torácico agudo van a ser fatales o van a ser complicados por eventos agregados a nivel neurológico o con falla multiorgánica. La lesión inicial pues es multifactorial, en realidad no se conoce, pero incluyen desde que el pivote haya sido una infección o que hayan sido episodios venoclusivos, por ejemplo, embolismo pulmonar, infartos pulmonares o embolias pulmonares. Estos pacientes, lo más característico es que empiecen con un síndrome de distrés respiratorio agudo. En muchas ocasiones estos pacientes necesitan manejo avanzado de la vía aérea y bueno, es un cuadro que puede llegar a presentarse incluso con fiebre si está asociado a algún tipo de proceso infeccioso, pero es un cuadro clínico pues que en muchos pacientes puede llegar a ser fatal. El manejo del síndrome torácico agudo en general, pues es con antibióticos de amplio espectro, sospechando en que el pivote haya sido una infección de cualquier tipo, el uso de broncodilatadores, el uso de oxígeno suplementario, incluso de asistencia mecánica ventilatoria en aquellos pacientes que lo requieren. Y la transfusión de eritrocitos son como los pilares del manejo. En cuanto a la utilización de esteroide, aquí menciona que tiene indicaciones precisas para administrar los esteroides, dado que aumentan la mortalidad por síndrome torácico agudo, ya que una vez que disminuyes o que suspendes la administración de esteroide, pueden presentarse episodios de repetición del síndrome torácico agudo y eso obviamente incrementar la mortalidad. En cuanto al sistema pulmonar, podemos encontrar que de manera crónica estos pacientes también pueden desarrollar hipertensión arterial pulmonar como consecuencia más grave de la anemia hemolítica que presentan. En cuanto al sistema hepatobiliar y el vaso, pues estos pacientes presentan hepatomegalia, pueden presentar grados diferentes de ictericia, pueden presentar cálculos de bilirrubina y pueden presentar, la complicación más frecuente en ellos, colelitiasis. En cuanto a la función renal, pues hay una disminución del pH y de la presión parcial de oxígeno a nivel de las papilas renales con el aumento de formación de células falciformes y también a nivel de las pirámides de la pelvis renal. Como les decía, en pacientes heterocigotos para hemoglobina S, probablemente el único pivote que nos indique que estamos ante una anemia de células falciformes es una hematuria constante que presentan los pacientes sin que ésta sea dolorosa ni cause ninguna otra molestia al paciente. Sin embargo, en aquellos pacientes que son doble homocigotos para hemoglobina S, que ya vimos que la expresión de la enfermedad va a ser muy severa, en esos pacientes incluso pueden llegar a tener falla renal crónica, distintos grados de falla renal crónica. En cuanto a los trastornos oculares, tenemos que las hemorragias, las cicatrices, la ceguera secundaria, la obstrucción de la arteria central de la retina, el desprendimiento de la retina e ifema van a ser las características
que vamos a encontrar en este tipo de pacientes. Por lo tanto, en pacientes que hayan tenido algún evento vasoclusivo arterial oftálmico, pues es necesario que se le dé seguimiento, porque de no ser así, la complicación más frecuente es que estos pacientes pues queden ciegos. Ahora, las úlceras maleolares, estas se van a presentar en la mitad de los pacientes. Como ya vimos, es una complicación crónica, entonces lo esperado es que la encontremos en pacientes jóvenes y en pacientes adultos con anemia de células falciformes. Pueden estar asociados a linfangitis o a procesos infecciosos con osteomielitis, ya que este tipo de úlceras son difíciles de que sanen, de que curen. Generalmente los tratamientos pues son muy prolongados, hay que tener una buena higiene, una higiene venosa adecuada, y generalmente a estos pacientes, como tienen alteraciones de la nocicepción, generalmente cursan indoloras. Ahora vamos a hablar sobre una complicación crónica que es la impotencia. Esto es secundario a episodios repetitivos de priapismo, recordando que el priapismo pues es la erección sostenida. En estos pacientes se menciona que las erecciones que pueden llegar a tener persisten durante 3 a 4 horas y que los eventos que tienen por día pueden llegar a ser entre 3 y 4. Lo que sucede acá es que hay una oclusión al retorno de sangre de los senos cavernosos, y esto pues va a la larga, estos eventos repetitivos, pues la consecuencia es que pueden dejar impotente al paciente. El tratamiento en muchos casos necesita ser intrahospitalario, incluso hay que agregarles adrenalina o drenaje quirúrgico de los senos cavernosos para disminuir la progresión a impotencia. Ahora vamos a hablar sobre algo bien importante, que son las crisis en los pacientes con anemia de células falciformes. Estos pacientes básicamente van a tener 4 tipos de crisis. Unas son las crisis dolorosas, las crisis hemolíticas, las crisis por secuestro y las crisis de aplasia y megaloblásticas. En cuanto a las crisis dolorosas, estas son la primer causa de hospitalización de pacientes con anemia de células falciformes. Afecta principalmente a las extremidades, al tórax anterior y posterior. Generalmente se menciona que estas crisis dolorosas pueden resolverse en casa con analgésicos convencionales como el acetaminofén, pero en aquellos pacientes en el que el dolor no se puede controlar con este tipo de medidas, es necesario su ingreso hospitalario. Estos episodios van a ser desencadenados por vasoclusión que genera dolor. Incluso estos pacientes pueden llegar a necesitar la utilización de opioides para control de la crisis dolorosa. Las crisis aplásicas y megaloblásticas. Estas van a ser causadas porque va a haber una depresión medular. Generalmente esto va a estar desencadenado por algún tipo de infección, generalmente infecciones de tipo viral. Y como ya habíamos comentado, que la vida media de los eritrocitos falciformes es muy corta, o sea, se reduce 75% de lo normal. Entonces, esta disminución o esta depresión temporal en la producción de células de células de médula ósea puede llegar a ser fatal. Incluso un descenso de hemoglobina pues puede llegar a la muerte, llevar a la muerte del paciente. Ahora hablando sobre las crisis de secuestro, que va a ser una crisis de secuestro a nivel del vaso. Las manifestaciones clínicas, pues, es que presentan una esplenomegalia súbita. Hay un descenso agudo de la hemoglobina porque la mayor cantidad de eritrocitos están concentrados a nivel del vaso. Por lo tanto, estos pacientes van a tener una disminución del volumen circulante efectivo, lo que va a condicionar pues diferentes grados de choque hipovolémico. Esto se va a representar en la clínica con datos de choque, inicialmente con taquicardia, disminución de la presión arterial,
palidez mucotegumentaria, alteraciones a nivel del sistema nervioso central como letargo y sensación de plenitud abdominal, pues porque está muy crecido el vaso. Ahora, en cuanto a las crisis hemolíticas, tenemos que generalmente las crisis hemolíticas también van a tener un pivote, un desencadenante. La mayoría de estas va a estar desencadenado por infecciones. Lo otro que puede desencadenar una crisis hemolítica, pues son estrés emocional, alteraciones en la temperatura, alteraciones a nivel del pH que normalmente debería estar. Y las manifestaciones clínicas que presentan estos pacientes pues son fatiga, disnea y aumento de la ictericia de piel y tegumentos, de piel y mucosas, perdón. Ahora vamos a empezar a hablar sobre el diagnóstico de la anemia de células falciformes. Tenemos acá que hay 4 pilares para el diagnóstico. Es el preconcepcional, prenatal, neonatal y postnatal. Y bueno, el primero de ellos, el preconcepcional, está diseñado para identificar pues a los padres que son potencialmente asintomáticos, pero que son portadores de la enfermedad, cuya descendencia pues obviamente podría sufrir de anemia de células falciformes. Las técnicas de laboratorio que generalmente se utilizan pues son la electroforesis de hemoglobina, que se hace a los padres y ahí se ve si tienen o si son portadores de hemoglobina S. Posteriormente, el diagnóstico prenatal es un procedimiento que generalmente va a ser seguro, pero tiende a ser invasivo. Se ofrece durante el embarazo temprano a las parejas que dieron positivo a la evaluación previa de la concepción. Esto tiene que llevar pues un orden. Primero es el asesoramiento preconcepcional, en el cual se le explica a los padres que sí efectivamente tienen o son portadores de la enfermedad de células falciformes y de las probabilidades que hay de que ellos tengan un hijo con la enfermedad. Y en el diagnóstico prenatal, pues lo que se quiere es saber si, pues si ese bebé va a ser portador, va a ser sano o va a tener la enfermedad como tal. Esto se puede realizar mediante la biopsia de vellosidades coriónicas que se puede realizar entre las 9 y las 12 semanas de gestación o mediante amniocentesis que se puede realizar entre las 10 y las 15 semanas de gestación, o hay otro procedimiento que es obtener sangre fetal que se realiza un poco más tarde, hasta las 20 semanas de gestación. El único inconveniente con este procedimiento es que aumenta el riesgo de las pérdidas fetales. Posteriormente tenemos el diagnóstico pues neonatal. Una vez que ya corroboramos que este niño sí va a ser, pues sí tiene anemia de células falciformes, pues acá lo que podemos hacer pues es iniciar la profilaxis temprana para disminuir todas esas complicaciones crónicas que vimos que pueden tener estos pacientes. Acá es muy importante mencionar lo de la profilaxis con antibióticos, sobre todo con penicilina, durante los primeros 5 años de vida de los niños, porque esto ha demostrado que reduce drásticamente la mortalidad, reduce la mortalidad hasta un 3%. Y lo otro que puede pasar acá es que también estos niños que tienen infecciones de repetición o secuestros esplénicos, pues que es la primera causa de mortalidad en estos niños, pues realizar la profilaxis adecuada. Aquí también será importante la educación hacia los padres y hacia la familia acerca de cómo tratar y de cómo identificar factores de riesgo que pudieran desencadenar crisis hemolíticas o crisis dolorosas en este tipo de pacientes. Y por último, el postnatal o el que ya podemos observar en niños más grandes o en adultos con enfermedad de células falciformes, pues ya van a ser todos esos estudios de laboratorio como electroforesis de hemoglobina que veremos un poco más adelante. Importante será acá en el diagnóstico realizar una adecuada historia clínica,
preguntar sobre los antecedentes familiares, si ya se conoce algún familiar con anemia de células falciformes, conocer de dónde vienen los progenitores, si vienen de áreas endémicas para anemia de células falciformes, de tal manera que esto nos ayude a encaminar un diagnóstico. Y lo otro que necesitamos, pues son las pruebas de laboratorio, donde vamos a poder como tal, pues diagnosticar esta enfermedad. En cuanto al laboratorio, tenemos que podemos realizar un hemograma. Lo más característico es encontrar una anemia normocítica o en algunos casos una ligera macrocitosis. Lo característico es que presenten hemoglobinas arriba de 7, pero esto pues tiene muchas variaciones dependiendo de la severidad que presente cada paciente. Vamos a encontrar que los reticulocitos se van a encontrar aumentados. Generalmente el volumen corpuscular medio se encuentra normal y la concentración media de hemoglobina se encuentra normal o ligera o aumentada. En cuanto al frotis de sangre periférica, podemos encontrar los característicos eritrocitos falciformes, que son pues patognomónicos de la enfermedad. Podemos encontrar grados de anisocitosis y poiquilocitosis también en el frotis de sangre periférica. Podemos encontrar también leucocitosis a expensas de neutrofilia sobre todo, una ligera trombocitosis y por último podemos realizar también una prueba de solubilidad en la cual consiste en someter a los eritrocitos a un agente que los lise y se observa opacidad en el medio en el que se libera la hemoglobina. Esto podría ser una prueba que nos podría orientar. Sin embargo, lo que actualmente pues es el diagnóstico definitivo es la electroforesis de hemoglobina. En esta imagen que les pongo, pues en esta, la electroforesis de hemoglobina nos mide los porcentajes de los diferentes tipos de hemoglobina que se encuentran en los eritrocitos, de tal manera que acá te puede decir cuánta cantidad de hemoglobina S tiene el paciente y así poder hacer el diagnóstico de anemia de células falciformes. Vamos a hablar aquí acerca de cómo se interpreta la electroforesis de hemoglobina. Primero vamos a hablar de lo normal para poder después adentrarnos a lo anormal. La hemoglobina total en los adultos, pues tenemos que va a estar constituida por hemoglobina A1 entre un 95 a un 98%, por hemoglobina A2 de un 2 a un 3%, por hemoglobina F en un 0.8 a un 2% y 0% de hemoglobina S. En los bebés y en los niños tenemos que en los recién nacidos vamos a tener 50 hasta 80% de hemoglobina F. A los 6 meses va a ser del 8% y después de los 6 meses pues cae hasta el 1 al 2%. En pacientes que son portadores de anemia de células falciformes, como ya habíamos visto, estos pacientes al ser heterocigotos más bien, no van a tener un grado de expresividad severo de la enfermedad. Generalmente estos pacientes van a cursar asintomáticos, rara vez van a presentar hematuria como único dato pivote que nos hiciera pensar en anemia de células falciformes. Y en cuanto al laboratorio, presentan una hemoglobina normal, un volumen corpuscular medio normal y en cuanto a la electroforesis de hemoglobina, tenemos que van a presentar alrededor de 40% de hemoglobina S y 60% de hemoglobina A. En los pacientes que son doble homocigotos para este tipo de enfermedad, tenemos que estos pacientes son los que van a tener la clínica más severa, van a tener crisis vasoclusivas con infartos a cualquier órgano que se les pueda ocurrir, vaso, cerebro, médula ósea, riñón, pulmón y que van a ser generalmente de repetición. Presentan estos pacientes necrosis asépticas de hueso, generalmente en las cabezas femorales, pero de igual manera se puede presentar en cualquier otro hueso. Pueden presentar cálculos renales, pueden presentar priapismo, las úlceras en los tobillos,
En cuanto al laboratorio, vamos a tener que la hemoglobina se encuentra entre 7 y 10 gramos por decilitro. El volumen corpuscular medio se encuentra entre 80 y 100 femtolitros. Y en cuanto a la electroforesis de hemoglobina, tenemos que van a presentar hemoglobina S en 100%, 0% de hemoglobina A y pueden llegar a presentar entre un 2 y un 25% de hemoglobina F. Por lo tanto, en estos pacientes con 100% de hemoglobina S, la severidad del cuadro clínico pues, va a ser total. Ahora, en los pacientes que presentan hemoglobina S con rasgo de talasemia mayor, clínicamente pues van a presentar crisis vasoclusivas, pueden llegar a presentar necrosis asépticas del hueso. En cuanto al laboratorio, ya hay un descenso de hemoglobina, puede estar entre 7 y 10 gramos. Va disminuyendo también el volumen corpuscular medio, acá lo podemos encontrar entre 60 y 80 femtolitros. Y en cuanto a la electroforesis de hemoglobina, puede presentar 100% de hemoglobina S, 0% de hemoglobina A y 1 a 10% de hemoglobina F. Ahora, en la hemoglobina S con rasgo de talasemia menor, pues son los que menos tienen clínica también. Generalmente no presentan crisis dolorosas, pueden llegar a presentar necrosis aséptica. Su hemoglobina es mucho mejor, presentan entre 10 y 14 gramos por decilitro. El volumen casi se acerca a lo normal, entre 70 y 80 femtolitros. Y en cuanto a su electroforesis de hemoglobina, presentan 60% de hemoglobina S, 40% de hemoglobina A, lo que le confiere una menor expresividad de la severidad de la enfermedad. Y ahora la hemoglobina S asociada a hemoglobina C. En esta generalmente no presentan crisis, pueden presentar las necrosis asépticas, pueden presentar lo que les comentaba como una hematuria indolora, la hemoglobina entre 10 y 14 gramos, el volumen corpuscular medio normal. Y en cuanto a electroforesis de hemoglobina S 50%, hemoglobina A 0%, pero hemoglobina C en el otro 50%. Y bueno, ahora vamos a entrar al tratamiento de la anemia de células falciformes. Tenemos acá que los 3 pilares del tratamiento siguen siendo la hidroxicarbamida, la transfusión de eritrocitos y por último el trasplante de las células hematopoyéticas. En cuanto a la hidroxicarbamida, o también conocida como hidroxiurea, pues ya sabemos que es un inhibidor de la ribonucleótido reductasa. Esta tiene múltiples efectos fisiológicos, incluidos el aumento de la expresión de hemoglobina F, que es uno de los mecanismos por los que se cree que ayuda al tratamiento de la anemia de células falciformes. Hay una disminución también en el recuento de leucocitos y con esto, pues que se trata de disminuir los eventos veno-oclusivos. Esta fue aprobada por la FDA desde 1998 para el tratamiento de la anemia de células falciformes y este medicamento pues reduce significativamente la incidencia de las crisis vasoclusivas, las hospitalizaciones y la mortalidad por esta enfermedad. Además que los efectos secundarios que presentan los pacientes son mínimos, generalmente es un tratamiento bien tolerado por el paciente. El otro pilar, pues, es la transfusión de eritrocitos. Con esta terapia se mejora el flujo microvascular de tal manera que se disminuye el número de eritrocitos que son falciformes. Se asocia con una disminución de la lesión del endotelio y por consiguiente una disminución en el daño inflamatorio crónico que presentan estos pacientes. Y por último, el trasplante de las células madre hematopoyéticas. Este como tal se ha considerado como el único tratamiento curativo de la anemia de células falciformes, pero tiene ciertos bemoles. Generalmente tienen que ser de familiares con HLA pues 100% compatibles para disminuir así la mortalidad. Si este trasplante es exitoso, la sobrevida de los pacientes con anemia de células falciformes es alrededor del 90%.
Y bueno, les voy a presentar una diapositiva más de esto un poquito más adelante. En cuanto a las medidas generales de todos los pacientes que tengan anemia de células falciformes, pues hay que asegurarles una adecuada nutrición, hay que administrar suplementos tanto de ácido fólico como de hierro, hay que mantener una adecuada hidratación, evitar el frío, ya que esto, como vimos, puede ser desencadenantes tanto de crisis hemolíticas como de crisis dolorosas. Pacientes que hayan tenido secuestro esplénico de repetición, que incluso haya puesto en riesgo la vida del paciente, pues en estos casos estará indicado realizarles esplenectomía. Pacientes que tengan complicaciones crónicas como las úlceras maleolares, pues será importante las medidas de higiene venosa, las medidas de higiene en el área y bueno, pues todas las terapias que se ocupen, porque ya comentábamos que son complicaciones muy crónicas. Y pacientes que hayan presentado alguna alteración a nivel retiniano, pues hay que darle seguimiento para que no vaya a ocurrir la oclusión de la arteria de la retina y vayan a quedar con amaurosis permanente. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de las crisis que vimos en diapositivas previas? Pues como vimos, la mayoría de las crisis van a estar desencadenadas por un proceso infeccioso. Por lo tanto, la profilaxis o el tratamiento con antibióticos pues va a ser primordial. Generalmente, como habíamos visto, estas crisis se llegan a presentar en los primeros 5 años de vida de los pacientes con anemia de células falciformes. El tratamiento entonces va indicado a estos pacientes con penicilina, 125 miligramos vía oral hasta los 3 años, posteriormente 250 hasta los 5 años. Esto ha demostrado disminuir la mortalidad en pacientes menores de 5 años, ya que pues, las infecciones generalmente en ellos son la principal causa de muerte. Pacientes que sean alérgicos a penicilina, podemos utilizar macrólidos como la eritromicina y hidratación preferentemente por vía oral, oxigenoterapia si es que el paciente presenta algún grado de hipoxia, anticoagulación para prevenir el embolismo pulmonar y el sulfato de magnesio se cree que es preventivo para pacientes que han tenido priapismo de repetición. En cuanto a la crisis de dolor, podemos utilizar opioides en aquellos pacientes en los que los analgésicos convencionales no surgen efecto. Podemos utilizar morfina en infusión a las dosis que vienen descritas en la diapositiva. Y lo otro que podemos utilizar también es la hidroxiurea, que incrementará la hemoglobina F, disminuirá la vasoclusión dolorosa en 50%, y disminuirá la incidencia de síndrome torácico agudo. Y bueno, ¿cuál es lo más nuevo en cuanto a al tratamiento de las crisis de dolor? Pues es este medicamento que es el crisanlizumab. Como vimos, la primera causa de hospitalización en pacientes con enfermedad de células falciformes pues son las crisis dolorosas. Ese tratamiento va encaminado justamente a eso. El crisanlizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une a la P-selectina y bloquea su interacción con el ligando de glucoproteína de P-selectina. La vasoclusión pues es causada por la adhesión, como ya habíamos visto, de eritrocitos falciformes, de leucocitos al endotelio, lo que produce pues una obstrucción vascular y la consecuente isquemia tisular. El inhibidor de la P-selectina, el crisanlizumab, se asocia con frecuencia a menores crisis de dolor relacionadas con células falciformes comparado con placebo. Y se asoció también que tenía bajos efectos adversos. En ese estudio, que les pongo ahí la foto, se comparó el crisanlizumab contra placebo en pacientes que recibieran o no, aparte de todo, hidroxiurea. Y se comparó dosis bajas con dosis altas y se vio que a dosis altas de 5 miligramos por kilogramo disminuye los eventos tanto veno-oclusivos y por lo tanto
las crisis de dolor en estos pacientes. Este, pues, es un medicamento que se administra por vía intravenosa. La forma de administración es a la semana 0, a la semana 2, a la semana 6 y a la semana 10. Obviamente tiene que seguir una constancia para que surja su efecto, pero bueno, es como de lo más nuevo que encontré en el manejo de pacientes con anemia de células falciformes. Ahora, como habíamos visto, la transfusión es uno de los pilares del tratamiento. ¿En qué pacientes va a estar indicado transfundirlos? En aquellos pacientes que hayan tenido antecedente de accidente cerebrovascular de repetición, en pacientes con ataques isquémicos, en pacientes con crisis aplásica, en pacientes con preapismo que no responden al tratamiento de soporte y en caso en que el paciente necesita alguna cirugía mayor, que debemos tener una hemoglobina por arriba de 10. Esto obviamente va a tener ciertas complicaciones o ciertos efectos adversos, sobre todo la sobrecarga de hierro, en el cual el deferasirox como quelante del hierro también puede ser un tratamiento coadyuvante para el manejo de pacientes con anemia de células falciformes. Otro sería la aloinmunización, las reacciones hemolíticas y pues la transmisión de infecciones que hoy en día en nuestro país pues ya es muy bajo, pero en países como África pues todavía sigue siendo hepatitis B, hepatitis C y VIH, pues transmitido a través de transfusiones sanguíneas. Y bueno, esta diapositiva que me faltaba de trasplante de médula ósea, pues como sabemos, el trasplante de células madre hematopoyéticas en el contexto de pacientes con anemia de células falciformes es el único tratamiento que ha resultado ser curativo. Principalmente se va a dar en aquellos pacientes que son doble homocigotos, en aquellos pacientes que tienen una expresividad de la enfermedad muy severa, pero tiene que ser de preferencia de familiar compatible con HLA. Si todas estas características se cumplen y el trasplante es exitoso, mencionan que la sobrevida es arriba del 90%. Sin embargo, no todos los pacientes llegan a tener un familiar emparentado con un HLA compatible. Entonces, actualmente el uso experimental de grupos de donantes expandidos, donantes haploidénticos, que comparten 50% de sus antígenos HLA con el receptor, o bien donantes no relacionados pero con HLA compatible, pues pueden ser una alternativa de tratamiento para este tipo de pacientes. Aunque si se trasplanta bajo estas condiciones, pues se aumenta tanto la tasa de rechazo de trasplante como la mortalidad de estos pacientes. Y acá nada más una diapositiva acerca del tratamiento durante el embarazo. Lo principal es la suplementación de ácido fólico. Las cantidades de ácido fólico que se le deben dar a la mujer embarazada con anemia de células falciformes es 5 miligramos por día. En algunas otras van a necesitar también suplementación con hierro. Es muy importante acá también el manejo de dolor, ya que en el estado gravídico las crisis dolorosas aumentan. Tratar todas las infecciones que pudiera tener la mujer embarazada, las más frecuentes obviamente como la infección de vías urinarias, ya que esto podría desencadenar una crisis hemolítica, una crisis dolorosa, una crisis esplénica. Lo otro que se utiliza en el tratamiento de la mujer embarazada son las transfusiones profilácticas. Estas tienen indicación en determinadas semanas de la gestación. La primera de ellas es a la semana 28, la segunda de ellas es a la semana 36 y los objetivos pues son tener una hemoglobina mayor a 8 y disminuir la hemoglobina S menor al 50% para disminuir todas las posibles complicaciones derivadas de la enfermedad. Y lo otro que se puede realizar es una transfusión terapéutica en pacientes que tengan ya una crisis de pranocítica o estén con grados muy severos de anemia. La utilización de hidroxicarbamida en el contexto de la mujer embarazada, pues no está indicado. Se sugiere suspender el tratamiento con hidroxiurea 3 meses previos a la concepción y no reanudar la hidroxiurea hasta una vez que se haya resuelto el embarazo.
Los quelantes de hierro, como el Deferoxirox, se deben suspender también al momento del diagnóstico de embarazo. Todo esto obviamente puede ser con riesgo teratogénico hacia el bebé y pues no se pueden utilizar. Ahora, en cuanto a la prevención, pues tenemos que el diagnóstico precoz, el tamizaje inicial hacia esos padres que pudieran ser portadores de anemia de células falciformes es crucial para nosotros poder dar una consejería, ¿no? Una vez que ya tenemos a un bebé con diagnóstico de anemia de células falciformes, hay que iniciar todas las profilaxis que ya había mencionado para tratar de disminuir las complicaciones crónicas que desarrollan estos pacientes. La educación sanitaria a pacientes con enfermedades de células falciformes pues va a ser primordial. Entender que es una enfermedad pues hereditaria de autosómica dominante, que pues tienes 25% de probabilidades de tener un hijo con la enfermedad, un 50% de tener un hijo con siendo portador y solo un 25% de tener un hijo sano. Y dentro de la prevención, como ya les había mencionado, pues la administración de penicilina en los primeros 5 años de vida, que sí ha sido efectiva y que sí ha demostrado que disminuye la mortalidad en estos primeros años de vida. Y bueno, por último, pues la conclusión es que la anemia de células falciformes es un trastorno de herencia autosómica dominante con diversas manifestaciones clínicas, dependiendo si el paciente presenta una forma heterocigota, una forma homocigota, que el diagnóstico prenatal tiene una importancia primordial en estos pacientes y que cada día el trasplante de progenitores hematopoyéticos gana mayor terreno en esta patología. Y también mencionar que las nuevas terapias con anticuerpos monoclonales, pues definitivamente pueden ser una alternativa para las crisis dolorosas, que son pues la presentación clínica más frecuente de visitas al hospital. Y pues nada más, espero que les haya gustado. Muchas gracias.